Vamos a orar al Señor para que Él dirija este tiempo en la exposición de su palabra. Os invito a inclinar nuestras cabezas y orar al Señor. Gracias, Padre, por esta bendición incomparable, Señor, de haber sido hechos hijos tuyos por medio de Cristo. Señor, gracias porque por medio del poder de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Señor, hemos sido regenerados, Señor, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para poder obedecer a tu palabra, para poder adorarte por quien eres. Y Señor, en esta mañana también queremos adorarte con nuestro corazón dispuesto a escuchar. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente y corazón para que seamos iluminados por tu palabra. Señor, para que tú uses a tus siervos, Señor, para que traiga una palabra fiel, una explicación adecuada de tu verdad revelada. Y Señor, que tú transformes las vidas de los que en esta mañana estamos o escuchamos, Señor, tu palabra expuesta. Gracias, Padre, por esta bendición y todo esto lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana no está exenta de rendición de cuentas. Lo hemos leído en esta mañana, Romanos 14, versículo 10. Dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y la razón que se nos da ahí, Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice que tantos, ellos dos, los que juzgan al hermano o los que menosprecian al hermano, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. La vida cristiana no está exenta de rendición de cuentas. Dios ha salvado a los pecadores por pura gracia. No tenemos que rendir cuentas a Dios porque merecemos lo que Dios nos ha dado en la salvación, sino que Dios, por gracia desmerecida, sin mérito alguno ni colaboración alguna por nuestra parte, nos salvó. Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, de entre toda la masa de barro que estábamos preparados para la destrucción por nuestro pecado, Dios escogió hacer de esa masa a vasos de honra por medio de la obra de Cristo y por medio de su muerte sustitutiva, eficaz. Ahora, la gracia salvadora no nos exime de la rendición de cuentas. En muchas ocasiones pensamos que si hemos sido salvados por gracia y la salvación está asegurada, no daré cuenta a Dios porque Cristo satisfizo todo en mi lugar. Y sin duda nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo si es que hemos sido reconciliados por medio de Él. Pero eso no nos exime de que daremos cuenta a Dios llegado el momento. Esta verdad se nos muestra en una de las parábolas que Dios nos ha dejado revelado en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, en el versículo 15, la parábola de los talentos nos muestra que en el versículo 28 decía el Señor que dio talento a 3 siervos de ellos, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. En Mateo 13, en Marcos 4, se nos cuenta de nuevo esa misma parábola y dice en esa parábola, al que tiene se le dará más. Al que no tiene aún lo que tiene se le dará. Esa parábola nos muestra una verdad universal. Nos muestra que los creyentes deberán dar cuenta del fruto por la gracia de Dios que ha habido en nuestras vidas para su gloria. Pero también muestra que los que no son creyentes no van a dar ningún fruto de aquello que Dios les ha dado la oportunidad. Aquellos que recibieron por gracia también la oportunidad de creer el Evangelio. Y ellos no dieron ningún fruto. Y el lugar reservado para ellos, como dice esa parábola, es el fuego consumidor. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, a todo el que se le haya dado mucho, ¿qué dice? Mucho se demandará de él.
Y esto tiene que ver con tu vida y con la mía. Los creyentes no estamos exentos de rendir cuenta delante de Dios de qué hicimos con lo que nos dio. Pero no debemos olvidar otra realidad. Y es que somos responsables de lo que hacemos, pero no podemos hacerlo sin la dependencia de Dios. Es decir, de nuevo, rendiremos cuenta, pero no para recibir los aplausos de los méritos de haber conseguido dar fruto, sino que separados de Cristo, que dice Juan 15, nada podemos hacer. Ningún fruto en la vida del creyente es por mérito suyo. Somos responsables delante de Dios de que no hayamos dado los frutos por los cuales hemos sido capacitados. Los verdaderos creyentes son aquellos que se conocen por los frutos, por estos frutos espirituales que provienen de estar unidos a Cristo. Aquel que no está unido a Cristo, imposible que dé frutos espirituales. Aquellos que están unidos a Cristo darán fruto y mostrarán esa realidad por la gracia eficaz de Dios en ellos. Así que nada podemos hacer separados de Dios y de su gracia. Todo lo que llegamos a producir solo proviene de la gracia de Dios y es para su gloria. Recuerda Filipenses 2, versículo 12. Dice Pablo a los creyentes en Filipo, algunos de ellos estaban peleados unos con otros. Algunos querían mostrar sus frutos y otros estaban peleados porque pensaban que las motivaciones eran inadecuadas. Así que Pablo les dice, Filipenses 2:12, así que hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más. En mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es, llevad hasta las últimas consecuencias la salvación que Dios os ha dado. Ocupaos, esforzaos, dedicaos a ello. Ahora, ¿cómo esto es posible? Versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como la capacidad para hacer. Así que si no estamos dando fruto como debiéramos, si no estamos dedicados a dar fruto de la gracia que hemos recibido, no es porque Dios no esté produciendo, sino porque nosotros no estamos ocupados. Y daremos cuenta a Dios. La gracia de Dios es imprescindible para que podamos dar fruto para su gloria. Pablo lo dijo muy claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Pablo era consciente de que a pesar de que muchos le consideraban un gigante de la fe, él sabía quién era él. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 9. Yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Es decir, no he hecho nada para ser considerado apóstol. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo hacía era perseguir a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Qué significa? La gracia de Dios es eficaz en los creyentes. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Su gracia conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Es decir, que todos los que pretenden compararse conmigo y decir, Pablo no es nadie, nosotros somos. Y Pablo dice, he trabajado mucho más que todos esos. Pero de nuevo, Pablo trae a la conciencia, aunque no yo, no he trabajado yo, sino la gracia de Dios en mí. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 4, Pablo vuelve a reiterar esta confianza. Y Pablo dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. No, la confianza nuestra del creyente no es que en nosotros mismos, sin ayuda de nadie, tenemos capacidad para poder hacer alguna obra espiritual,
sino que nuestra suficiencia es de Dios. Daremos cuenta a Dios, pero todo lo que logremos hacer y demos fruto, debemos reconocer que es por medio de la gracia de Dios en nosotros. Todo ministerio espiritual para la gloria de Dios proviene de un don espiritual, un regalo espiritual de la gracia de Dios. Dios provee y sustenta al creyente. Hemos leído el Salmo 35 y el salmista puede estar firme porque Dios lo sostiene firme. Pero somos responsables de cómo descuidamos el don. Somos responsables de cómo descuidamos el don. Y esta es una realidad espiritual en todos los creyentes, y no solamente en los creyentes, sino especialmente también en los ministros de Cristo. Vamos a continuar con nuestro estudio, versículo a versículo, de Primera de Timoteo, y estamos por el capítulo 4. El versículo 14 se centra Pablo en el cuarto mandato que en este párrafo le está dando a Timoteo. Como un buen ministro de Cristo, Timoteo está enseñando la sana doctrina, todo el consejo de Dios está siendo nutrido por la fe y la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7, nada tiene que ver con fábulas profanas, es llamado a disciplinarse a sí mismo para la piedad. Y este ejercicio de la disciplina piadosa tiene provecho porque no solamente tiene fruto para esta vida, sino para la futura. Así que a partir del versículo 12, Pablo empieza a mostrarle cuáles son los mandatos. En primer lugar, versículo 11. Versículo 11, el mandato de enseñar la fidelidad y la dignidad de la palabra de Dios. Hemos visto que el ministro de Cristo tiene el mandato de enseñar que la palabra de Dios al completo es digna de ser confiada, confiable, es fiel y debe ser aceptada completamente. Versículo 12, el segundo mandato es el mandato a no permitir que su juventud sea menospreciada por un mal testimonio. Sin duda, Timoteo estaba siendo acusado en esta iglesia por su juventud y Pablo le dice que su testimonio no debe dar pie y razones lógicas a estos que quieren menospreciarle por su juventud. El tercer mandato, versículo 12, el mandato de responder al menosprecio con actitud ejemplar, con un testimonio ejemplar. En el cuarto mandato debe ocuparse en lo prioritario. Versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Esto es prioritario. Ahora venimos a este quinto mandato. Versículo 14, dice la palabra del Señor: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Si no estuviéramos exponiendo la palabra del Señor sistemáticamente, probablemente yo nunca predicaría de este versículo. No es un versículo que uno tomaría, a no ser que estemos convencidos de que toda la palabra de Dios es útil, eficaz y debe ser expuesta a la iglesia. Aquí nos encontramos con esta verdad principal. El buen ministro de Cristo no debe descuidar su don espiritual. El buen ministro de Cristo no debe descuidar su don espiritual. Esta es la realidad de todos los creyentes. Todos estamos cada día en peligro real de descuidar nuestro don espiritual. Y como hemos dicho, mucho más los pastores. Mucho más los pastores. Es más, mucho más cuando un pastor está pastoreando una iglesia como la de Éfeso, teniendo que confrontar desde los que predican hasta los hombres en general, hasta las mujeres por su ropa y por su ocupar un lugar que no les corresponde en la enseñanza en la iglesia. Recordad que Timoteo está a punto de abandonar el ministerio. Por eso esta carta es escrita. En el versículo 3 del capítulo 1 le dice: para eso te dejé en Creta,
así que continúa haciéndolo. Y aquí viene este mandato, que todos los ministros de Cristo, en algún momento de nuestra vida, somos tentados a descuidar nuestro don espiritual por las propias circunstancias que el ministerio requiere. Pablo se centra en este tema, en esta primera carta. Concretamente en el versículo 14, Pablo le da este quinto mandamiento de cómo debe estar disciplinado para la piedad. Frente a un liderazgo corrompido en Éfeso, la tentación de Timoteo es descuidar el don espiritual. Buscar satisfacer el ministerio al margen de la capacidad que Dios ha dado. En muchas ocasiones la iglesia está siendo guiada no por el don que Dios ha capacitado a los líderes, a los pastores, sino por medio de las estrategias del mundo, empresariales o incluso de satisfacer los intereses pecaminosos de una congregación. Pablo le dice aquí que tentado en esta situación de abandonar el ministerio, debe cuidar el don espiritual. Segunda de Timoteo, un poco más adelante, capítulo 1. Probablemente Timoteo abandona el ministerio. Abandona el ministerio. Por eso Pablo le escribe segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Esa palabra, el fuego del don, no está en el original. No está en el original. Pablo no se está refiriendo a un fuego. Se está refiriendo al don que Dios le ha dado para ejercer el ministerio concreto del pastorado de la iglesia, que en ocasiones debe ser avivado. Y este es el peligro en el que Timoteo se encuentra. Y esta es la situación en la que en muchas ocasiones los pastores llegamos a encontrarnos. De muchas maneras hubiéramos abandonado el ministerio, o por lo menos abandonado ejercer el ministerio como Dios le agrada, en dependencia del don que Dios ha provisto. Pensamos que las luchas y los conflictos en la iglesia, lo que la iglesia necesita, no es solamente ocuparte en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La iglesia necesita más cosas. Ser entretenida, estar ocupada, darles un ambiente agradable. Y Pablo, sabiendo que Timoteo está tentado en esta situación, le recuerda, no descuide el don espiritual. No descuide el don espiritual. Para un mejor entendimiento de este versículo, quisiera que lo dividiéramos en dos partes. Aunque es un versículo, pero observar que hay dos partes en este versículo. En primer lugar, el don espiritual es algo que merece ser cuidado. El don espiritual es algo que merece ser cuidado. El don espiritual merece ser cuidado por sí mismo. El segundo punto de este versículo son las razones de por qué el don espiritual debe ser cuidado. Las razones de por qué debe ser cuidado. El don espiritual debe ser cuidado. En segundo lugar, las razones de por qué debe ser cuidado. Observemos en primer lugar que el don espiritual es algo que merece ser cuidado. Versículo 14, no descuides el don espiritual. Y como en otros muchos mandatos, este mandato nos muestra que nuestra tendencia natural es descuidarlo. Nuestra tendencia humana es descuidar el don espiritual que Dios nos ha provisto. Por eso es necesario que Pablo dé este mandato a Timoteo y a todos los ministros de Cristo. Los ministros de Cristo somos tentados a descuidar pecaminosamente el don espiritual. Ahora, ¿qué significa descuidar? Esta palabra descuidar se traduce de la palabra
griega que está en forma negativa, ameleo. En un mandato negativo, esa palabra a significa un negativo de meleo, que es estar preocupado. Estar preocupado. Así que este mandato utiliza una palabra en griego que nos lleva a no despreocuparnos, a no cuidar. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y nos muestra de no tener cuidado en aquello que debe ser cuidado de por sí. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2:3 nos muestra que debemos cuidar aquello que por sí mismo tiene un valor y debe ser cuidado. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1, los creyentes somos advertidos de las consecuencias de ser negligente con aquello que merece ser cuidado. Dice Hebreos 2:1, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y lo que hemos oído ha sido el Evangelio de Cristo. Así que no debemos descuidar, sino que debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y esta es una advertencia, no sea que nos desviemos. Versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, es decir, esta palabra, que toda esta agresión y desobediencia recibió una justa retribución, un justo castigo y pago. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Y ahí viene nuestra palabra, si descuidamos una salvación tan grande. El autor de esta carta, movido por el Espíritu Santo, está llamando a los que externamente reconocen que son salvos, que son creyentes, pero que se están tentados a volver a las tradiciones del judaísmo, que no descuiden la salvación tan grande que han recibido, ya que eso puede ser muestra de que nunca fueron salvos. Y observa ese versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Observa, descuidar una salvación tan grande nos muestra el énfasis de que la salvación es algo tan grande que merece ser cuidado. Igual que el don espiritual. El don espiritual debe ser cuidado por el valor que ello tiene. No menospreciemos la salvación tan grande del mismo modo que el ministro de Cristo no menosprecie el don espiritual recibido por Dios para ejercer el ministerio. Descuidar enfatiza las consecuencias de aquello que descuidamos. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si aquello que los ángeles dijeron se cumplió con el pueblo de Israel, que desecharon la palabra de Dios? Nosotros tampoco escaparemos porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Hebreos capítulo 8, estamos ahí cerquita también. De nuevo aparece esta palabra. En este caso, no se utiliza como un acto de negligencia, sino es Dios quien ejerce esta falta de cuidado. Lee conmigo Hebreos capítulo 8, desde el versículo 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, se refiere a Cristo, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto comparado con el pacto de Moisés. Así que Cristo ha obtenido un ministerio tanto mejor que el ministerio que Moisés recibió, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque observa lo que va a citar ahora aquí el autor. Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué consecuencia trajo esto?
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí tenemos nuestra palabra, descuidar. Dios se desentendió de su pueblo cuando menospreció el pacto y cuando desobedeció a Dios. Dios se desentendió. Este es un acto de juicio hacia el pueblo de Dios. Esto es, Dios quitó su cuidado y permitió que vinieran naciones y los destruyera. Descuidar es desatender, es permitir que el don que Dios nos ha dado sea estropeado, sea menospreciado y no lo protejamos. Mateo capítulo 22, versículo 5, empezando del versículo 2, dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, ve, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, venid a las bodas. Versículo 5, escucha lo que Jesús dice: pero ellos no hicieron caso. Ahí tenemos nuestra palabra, descuidar. Descuidar, desatender, menospreciar es no hacer caso, ignorar el poder de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Ellos no hicieron caso y se fueron. Menospreciaron esta invitación, así que otros muchos fueron invitados en su lugar. En resumen, esta palabra, descuidar el don espiritual que Pablo le manda a Timoteo y a todos los ministros de Cristo, es descuidar, es menospreciar, es rechazar la capacidad que Dios nos ha dado para que podamos cumplir el ministerio. ¿Por qué la iglesia de Éfeso tenía tantos problemas? ¿Por qué Timoteo tenía que estar sufriendo el menosprecio? Recuerda que en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 10, Pablo le dice a Timoteo: por esto trabajamos y nos esforzamos. Recuerda que esa palabra nos esforzamos en realidad está indicando somos vituperados. Por eso trabajamos siendo vituperados. Pablo le dice: Timoteo, este es nuestro trabajo. Trabajar por el cuidado de la iglesia mientras somos vituperados por ello. Cualquiera de nosotros descuidaría el don que Dios nos ha provisto para ejercer el ministerio y empezaría a probar otras alternativas para dejar de ser vituperado. Para entender cómo el ministro de Cristo debe cuidar el don espiritual, debe cumplir su ministerio disciplinadamente, con toda piedad, debemos entender qué significa cuidar. En primer lugar, ¿qué significa esto de cuidar el don espiritual? En primer lugar, el don espiritual debe ser algo que nos importa, algo que valoremos, que reconozcamos que es precioso, merece ser protegido, cuidado. El don espiritual es algo importante. Juan capítulo 10, versículo 13, Jesús enseña sobre los malos pastores que son conocidos porque cuando viene el lobo o el peligro, ellos, porque solo trabajan por el pago, no les importa. Esa es la palabra. No tienen cuidado del rebaño. Así que el don espiritual es algo que nos debe importar, es importante. El don espiritual nos preocupa porque debemos depender de él. Debemos depender de él. ¿Recuerda cuando vino una mujer y ungió los pies de Jesús y rompió ahí un frasco de alabastro y dedicó un perfume carísimo, ¿verdad? ¿Quién saltó poniendo pegas a eso? En Juan capítulo 12, versículo 6, recordamos que Judas dijo que el perfume se podía haber vendido y dado a los pobres. Pero el evangelista escribió, movido por el Espíritu Santo, que el verdadero interés no era los pobres, puesto que no se preocupaba por los pobres. Y utiliza esa palabra misma que Pablo le dice a Timoteo, que no debe descuidar el don espiritual. Del mismo modo que Judas mostraba que a él
No le preocupaban los pobres. Él no tenía preocupación por los pobres. Ahora, nuestro don espiritual, el don que Dios nos ha provisto para ejercer el ministerio, debe ser algo que nos preocupe cuidar. Primera de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Aquel que estuvo también tentado y cayó en negar a Cristo, pero fue restituido por gracia. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él, es decir, Dios, tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero este es el mismo cuidado que nosotros debemos tener de lo que Dios nos ha dado. Y daremos cuenta a Dios. ¿Qué hiciste con lo que te di? No lo enterré porque sabía que tú eres alguien exigente. Que con la mínima tú me ibas a dar un zasca. Eso es tener una consideración de Dios inapropiada, injusta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Lo cuidé de tal manera que traigo estos frutos para tu gloria. Y estamos tentados a descuidar el don espiritual. Descuidar el don espiritual es permitir que nuestro ministerio no dependa del poder de Dios, sino de la habilidad de los hombres o de la estrategia de los hombres. No cuidar el ministerio es no temer a Dios, sino temer a los hombres. El ministro que descuida el don espiritual está descuidando el poder de la palabra de Dios. Recuerda el versículo 13. Entre tanto que llego, tú no necesitas que yo llegue. Tú no necesitas a Pablo. Tú necesitas que la palabra de Dios sea leída, explicada, predicada, aplicada en tu propia vida y en la vida de los que te escuchan. Eso es lo que la iglesia necesita. Y eso es lo que los ministros de Cristo han sido capacitados por el Espíritu Santo y no debemos descuidar. Es que predico y parece como si eso no funcionara. Sigue habiendo pecado en la iglesia, sigue habiendo envidia, engaño en la iglesia. Algunos se van, otros no vienen, seguimos siendo pocos, algo tenemos que hacer. Esto es descuidar el don. Descuidar el don es descuidar el poder de la palabra. El poder de que Dios ha capacitado a los ministros de Cristo para predicar la palabra, aplicarla a su propia vida y después llevarla, exponer a la congregación a esta palabra para que Dios obre conforme a su voluntad. Descuidamos el don espiritual cuando confiamos en nuestra habilidad, cuando confiamos en nosotros mismos y nuestra dependencia no está en el Señor. Descuidamos el don espiritual cuando confiamos en otros. Cuando confiamos en la habilidad de otros, cuando ponemos la mirada en otros. Descuidamos nuestro don espiritual cuando queremos que nuestra iglesia se parezca a otras, en lugar de descansar en la voluntad de Dios. Descuidamos nuestro don espiritual cuando olvidamos el valor que tiene el don espiritual, cuando desconfiamos en el poder de la palabra. Ahora surge una pregunta: ¿qué es el don espiritual? Lo hemos dicho en varias ocasiones ya. El don espiritual es aquello que hemos recibido por el Espíritu Santo por gracia y nos capacita para ejercer un ministerio. Pero aunque lo veremos más adelante, los detalles sobre este don espiritual, lo primero que debemos aclarar es que esta palabra, don espiritual, es la traducción de una sola palabra, carismatos, que tiene mucho significado. Aunque tienen todos algo en común, pero tienen muchos significados diferentes según el contexto del pasaje. Según el contexto del pasaje. Recordamos que un pasaje tiene un solo significado y eso está determinado por su contexto y por el autor del texto. Así que el significado del texto está determinado por el autor y el contexto y debemos analizarlo para entender su significado. Por ejemplo, el don puede referirse a la salvación. A la salvación, una dádiva dada por Dios. Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16 nos dice esto: que la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación.
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero, dice ahí, el don de Dios es vida eterna. Y utiliza esa misma palabra, el don espiritual, la salvación que Dios nos ha provisto. También el don puede referirse, según el contexto, capacidades espirituales particulares que cada creyente ha recibido para el ejercicio o el servicio para la edificación en la iglesia. Dones diferentes que provienen de Dios, de un mismo espíritu, como dice Romanos 12:6. Pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe y continúa así. Así que el don no es solamente referirse a la salvación que hemos recibido, sino capacidades espirituales que ponemos en servicio para la edificación de la iglesia. El don también puede referirse a capacidades espirituales, pero temporales. Es decir, capacidades espirituales temporales que Dios ha provisto en el comienzo de la iglesia, es decir, dones milagrosos, dones de sanidad, dones de lengua, para certificar y respaldar que el evangelio que estaba siendo predicado era el evangelio de Cristo. Por último, los dones espirituales se refiere a una gracia especial. No solamente una capacidad, sino un ministerio especial. Para cumplir como un ministro que está al cuidado pastoral y predicación del evangelio. Y esto es lo que Pablo dice en muchas ocasiones. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Pablo pone el fundamento como perito arquitecto conforme a la gracia que me fue dada. Y esta es la misma palabra. La gracia que se le fue dada a Pablo no fue un don, una capacidad, fue un ministerio. Un ministerio. Predicar y poner el fundamento como perito arquitecto. Gálatas 2:9. De nuevo Pablo se refiere a que Jacobo, Pedro y Juan le dieron la diestra de compañerismo a él, a Pablo y a Bernabé, al reconocer la gracia que se le ha dado para predicar el evangelio donde no ha sido predicado. El ministerio es un don espiritual. Efesios capítulo 3, versículo 7, versículo 8. De nuevo Pablo está refiriéndose que se le ha concedido esta gracia, por la gracia de Dios se le ha concedido este ministerio. Y de nuevo esta gracia es el ejercicio de un ministerio pastoral. Así que Pablo le dice aquí a Timoteo, no descuide ¿el qué? El ministerio que se te ha dado. El ministerio que se te ha dado. Que sin duda solamente se puede realizar por la capacidad que Dios te ha dado. Pero Pablo le está diciendo aquí, no descuides tu ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Versículo 13. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es el ministerio? Dedícate a la oración. Recuerda cómo en Hechos 6, allí los apóstoles dijeron, mira, nosotros no está bien que descuidemos la oración y la palabra para dedicarnos a servir las mesas. Ese es un ministerio especial concedido por Dios para algunos creyentes. El ministerio pastoral debe ser cuidado, protegido, valorado. ¿Por qué? Segundo punto de este versículo. ¿Por qué debe ser protegido y cuidado? Tenemos aquí las razones de por qué el don espiritual debe ser cuidado. Y tenemos 4 razones. En primer lugar, porque está en ti, pero también en todos los ministros de Cristo. Observa lo que dice ahí el versículo 14. No descuide el don espiritual que está en ti. Esto es lo primero que vemos, que caracteriza ese don espiritual. Ese don espiritual que está en ti, que tanto se indica como la capacidad, como el ministerio a ejercer, no solamente está en Pablo, sino que está en Pablo, en Timoteo y está en todos los ministros de Cristo. Pablo le recuerda que este don espiritual está en él, lo cual implica que no está en todos los creyentes. Pablo no le está diciendo, pídele a todos los hermanos en la congregación que no descuiden el don espiritual que Dios les ha dado. No, Pablo le está diciendo, tú tienes un don espiritual que no puedes descuidar. Tú. ¿Por qué no puedes descuidarlo? Porque Dios te lo ha provisto a ti y a los ministros de Cristo. Debes recordar
que no tienen nada en especial con el resto de la congregación. Y esta es la segunda razón. Porque está en ti, ¿por qué razón? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Debes cuidar el don espiritual que se te ha dado porque está en ti por gracia, no por mérito. Versículo 14. Que está en ti, que te fue conferido. Que te fue conferido. ¿Qué significa esa palabra conferido? Significa que no estaba en ti, no naciste con ello. Está en ti porque antes no estaba. Porque se te ha dado y se te ha dado por gracia. No es que Dios ha mirado y ha dicho, a ver, ¿quién es el que está destacando en esta iglesia? Vamos a darle a él porque él va a hacer un buen uso, porque él tiene capacidades naturales y le vamos a proveer de este don. No. Este don se ha conferido por la gracia de Dios y nada tiene que ver con habilidades humanas. Nada. Así que debemos cuidarlo porque no está en nosotros por naturaleza. Y a veces los ministros de Cristo son aquellos que se les ve un carisma, algo que por naturaleza tienen. Son hombres emprendedores, son hombres con influencia, con labia, con... Si miramos atrás, vemos que Moisés no era alguien que cumple ese estereotipo. Si miramos atrás, vemos que Pablo tampoco lo cumplía, ya que iba acompañado de personas que le ayudaban a expresarse también. Así que el don que está en los ministros de Cristo nada tiene que ver con habilidades naturales que ya poseían. Por esto es una razón que debemos cuidar, proteger, valorar el don espiritual. Porque es un don. Y la definición de esa palabra es un regalo por gracia. Un regalo por gracia. Es que yo no me merezco estar sufriendo en el ministerio. Es que yo merezco una iglesia mejor. Es que no me merezco el trato que se me está dando. Y Pablo le recuerda, no descuide lo que por gracia se te ha dado. No menosprecies lo que Dios te ha provisto. Y todos los ministros de Cristo y aún todo creyente no puede olvidar que lo bueno que poseemos, hermanos, no estaba en nosotros. Lo bueno que poseemos se nos ha dado por gracia y por gracia continúa en nosotros. Y debemos glorificar a Dios dependiendo de esta misma gracia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cómo ha provisto Dios de esta gracia especial? Específica a algunos ministros, a algunos creyentes. Esta es la tercera razón, la manera en la que hemos recibido este privilegio, esta gracia. Debemos cuidar el don espiritual que está en ti conforme a la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a la manera en la que se nos ha dado. Versículo 14, se te fue dado, se te fue conferido por medio de la profecía. ¿Qué significa por medio de la profecía? Bueno, en primer lugar, por medio se refiere a y se indica un medio por el cual el don espiritual se le dio a Timoteo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto de profecía? Sin duda ya se dijo anteriormente en esta misma carta. Versículo 18 del capítulo 1. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, es decir, por ellas profecías, pelees la buena batalla. Aquí hay una dificultad de interpretación y probablemente el significado que esto nos muestra no es tanto que Dios reveló la voluntad de proveerle a Timoteo de un ministerio por medio de una profecía dada a Pablo o a algunos, que no había otra manera de saberlo, sino en base a la palabra de Dios ya revelada, y que en la vida de Timoteo podía ser visto. Es decir, Timoteo y los ministros de Cristo que desde que la iglesia fue constituida, son constituidos y reconocidos pastores, ministros de Cristo, obispos de Cristo, porque cumplen con lo que la palabra de Dios dice. No porque alguien ha recibido una revelación de Dios diciendo, Dios me ha dicho
que tal persona va a ser pastor. Así que aquí Pablo le está recordando que el don espiritual, es decir, el ministerio que Dios le ha dado de pastorear y cuidar la iglesia, es el resultado de haberse visto en su propia vida la fidelidad a la palabra de Dios revelada. Y por eso Pablo le escribe en esta carta, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Los pastores no son pastores designados por alguien que antojadizamente o por voluntad humana establecen como pastor, sino son pastores que deben cumplir y deben mostrarse en su vida que Dios los ha llamado por medio de verse la irreprensibilidad en su vida. Y ahí tenemos una lista de que los pastores deben tener el ministerio y deben cumplir el ministerio por medio de la profecía, es decir, la predicación de la palabra aplicada en sus vidas. Esto se ve en la vida de Timoteo. Entonces, Timoteo ha recibido un don espiritual de parte de Dios. La cuarta razón por la que este don debe ser cuidado es porque está en ti y es respaldado no solamente por la palabra, sino que es respaldado por hombres piadosos. Y aquí estamos tocando en huesos también. Porque la mayoría de las veces, o más de las veces que debería suceder, los ministros de Cristo en la iglesia son designados por los hombres que no son piadosos. Y que no en base a la palabra toman esa decisión, sino en base a tendencias humanas, intereses pecaminosos. El ministerio de Cristo, el ministerio del ministro de Cristo, debe estar respaldado por hombres piadosos. Dice ahí el versículo 14, con la imposición de manos del presbiterio. Y esto, observa, se dio por medio de la profecía con. Esa palabra con es que no se puede separar la profecía de la imposición de manos que recibió. Esto significa que las profecías fueron la palabra de Dios predicada y vista en la vida de Timoteo y que hombres piadosos vieron en Timoteo y respaldaron visiblemente delante de los hombres que estaban apoyando, respaldando el testimonio piadoso de Timoteo. Escúchame, versículo 14. Pablo no le está diciendo, no descuides el don espiritual porque tendrás que dar cuenta a aquellos que impusieron las manos sobre ti. No. Aquí Pablo no le está diciendo, recuerda que tienes una deuda con los que te impusieron las manos. No. Pablo no le está diciendo, tienes que agradar a los hombres. Pablo está diciendo, lo que vieron en ti aquellos que te impusieron las manos, la fidelidad a la palabra de Dios aplicada primero en tu vida, una vida piadosa y después confiando en el poder de la palabra predicada insistentemente, con paciencia. Eso debe seguir viéndose en tu vida. No lo descuides, porque lo recibiste de una manera en la que personas piadosas te respaldaron y lo vieron en tu vida. Así que esto nos lleva a la importancia de que la imposición de manos es una ceremonia o más bien una manera visible que la iglesia debe continuar haciendo para mostrar el respaldo que un hermano debe tener de la congregación y de ministros piadosos que está mostrando en su vida la aplicación fiel de la palabra de Dios en un buen testimonio. Capítulo 5, versículo 22. De tal modo es importante la imposición de manos que le dice Pablo a Timoteo, no imponga las manos sobre nadie con ligereza. Esta imposición de manos no es algo que se recibe, es decir, el don que se ve en Hechos de los Apóstoles, que a veces los apóstoles imponían la mano y hacía que el Espíritu Santo viniera, no tiene nada que ver con esta imposición de manos. Los dones espirituales no se dan por voluntad humana imponiendo las manos a nadie. Absolutamente no. Eso solo sucedió en el comienzo de la iglesia para identificar, respaldar la verdadera iglesia por medio del verdadero evangelio. Ahora, la imposición de manos es una ceremonia como sucedía en el Antiguo Testamento, cuando iban a entregar los sacrificios que se hacía con ese animal.
Pues quien traía el sacrificio por los pecados o el sacrificio por la paz o distintos sacrificios, Dios mandaba esto. Aquel que traía el sacrificio, antes de matarlo, debía de poner su mano sobre ese cordero. Eso era una señal de identificación, una señal de mostrar que esa persona y el animal y esa persona se estaban uniendo, reconociendo que lo que iba a suceder en él es lo que esta persona merecía. Antes de degollarlo, esta persona ponía la mano y dice, ese tenía que ser yo. No tenía efecto ninguno. La sangre de macho cabrío no limpia el pecado. Pero eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Tenemos un mediador que puso su mano en Dios y puso sus manos en los hombres que fueron elegidos para salvar. Y entonces, como Dios hecho hombre, pudo ser un mediador perfecto. Los pecados que nosotros hemos cometido se le imputaron a Cristo sin que Él los cometiera. ¿Por qué? Porque Dios se lo atribuyó a Él como si fuera una imposición de manos, como aquel que ponía las manos sobre el cordero. La imposición de manos es una ceremonia o una ilustración del respaldo del ministerio a algunas personas que Dios ha llamado. ¿Y quién debe imponer las manos? Dice ahí el versículo 14. Recuerda que fue con la imposición de manos del presbiterio. Esa palabra presbiterio significa el concilio de los ancianos de la iglesia. Así que sabemos que la Biblia enseña que una iglesia debe tener una pluralidad de ancianos. Y es por eso que oramos que Dios lo traiga en esta congregación, a su tiempo y en la manera en la que Él ha revelado. Pero esta palabra presbiterio se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, pero se refiere al grupo de ancianos del pueblo que precisamente estaban en contra de Cristo. Así que este presbiterio no se está refiriendo a los hombres influyentes, se está refiriendo a aquellos hombres que Dios ya le ha dado el don espiritual, el ministerio espiritual de cuidar de la iglesia, y ellos son los responsables de manifestar el respaldo a aquellos que Dios ha llamado. Después de que en su vida se ve que por la profecía, es decir, la predicación, la interpretación de la palabra y la aplicación en la vida de ese creyente, Dios le ha provisto de un ministerio espiritual que debe cuidar. Debemos señalar que esto en ocasiones no sucede en la iglesia. En ocasiones la iglesia no está cuidada y pastoreada por aquellos que han recibido un don espiritual, sino aquellos que han buscado un lugar preeminente. Y se caracteriza porque los verdaderos ministros de Cristo deben estar cuidando el don que han recibido. Tenemos varios ejemplos en la Escritura de personas que no recibieron el don ministerial, el don espiritual. No lo hicieron por medio de que la palabra de Dios les respaldaba como un testimonio de vida piadosa. No lo recibieron porque Dios se lo proveyó por medio del respaldo de personas piadosas. Por ejemplo, Jeroboam. ¿Recuerda quién era Jeroboam? Jeroboam no es el hijo de Salomón. Muchas veces algunos confunden que Jeroboam es un hijo de Salomón. No, Jeroboam fue aquel que recibió la palabra del Señor por medio del profeta Ahías de que recibiría 10 tribus de Israel. Y esto fue anunciado a Salomón porque Salomón tuvo un pecado y se mostró que su corazón no fue regenerado. Recibió sabiduría para los demás. Pero recuerda que Salomón no tuvo sabiduría para sí mismo. Así que Salomón fue juzgado por Dios y el reino se dividiría, pero sería después de su muerte por amor a su padre David. Después de la muerte de Salomón, Roboam, este sí fue hijo de Salomón, sucedió al padre en su trono. Pero por causa de la rebeldía de Roboam, ya que el pueblo le pidió que aliviara la carga que Salomón había puesto sobre ellos, Roboam menospreció el consejo de los hombres piadosos y escuchó el consejo de los jóvenes rebeldes y soberbios, impuso mayor carga sobre Israel. Así que el pueblo que dijo,
Israel, a tus tiendas. Nada tenemos que ver con este hombre, con la tribu de Judá. Primera de Reyes, capítulo 12. Lee conmigo esto antes de terminar. Primero de Reyes, capítulo 12. Jeroboam sí recibió este anuncio de que recibiría 12 tribus, el liderazgo sobre 12 tribus. Pero Jeroboam no cuidó ese ministerio. Jeroboam representa o ejemplifica, nos ilustra un líder conforme a su propia voluntad y no cuidó el ministerio que se le dio cuidar. Observa lo que dice Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón. Observa, recuerda lo que hablamos el viernes, ¿verdad? Nuestras conductas, ¿dónde comienzan? En el corazón, en nuestras conversaciones privadas. Entonces se dijo en su corazón esto. Ahora el reino volverá a la casa de David. ¿Por qué? Versículo 27. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí él está haciéndose esta hipótesis, que posiblemente fuera real. Porque los judíos que iban de peregrinación a Jerusalén, llegando a Jerusalén, ven esa prosperidad que había allí y dicen, ¿qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado comparado con lo que tenemos en otros lugares? Y Jeroboam, reconociendo que probablemente esto sucedería o pudiera suceder, descuidó lo que Dios le había dado. No ejerció el ministerio en base al temor de Dios, sino en base al temor de los hombres. Versículo 28. Entonces dice, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. No es de extrañar, ya que Jeroboam había huido de Salomón, se había ido a Egipto, y cuando Salomón murió, volvió de Egipto. Y Jeroboam volvió con todo lo que incluso Aarón hizo al pueblo de Israel. Le dijo, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Pero observa qué fue el argumento que muchas veces es sutil para nosotros. Versículo 28. Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. Es decir, para adorar a Dios no tenéis que sacrificaros. En casa estáis más cómodos. ¿Para qué vais a hacer un viaje tan largo? Mira, sacrificaros menos y aquí podéis quedaros para adorar a vuestro Dios. Este es vuestro Dios. Versículo 29, puso uno en Betel y otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo iba aún hasta Dan, y ese aún hasta Dan se está refiriendo incluso a Dan, un lugar donde no deberían haber ido, a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casa en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes. ¿Cómo? Observa, como la fiesta que hay en Judá. Es decir, Jeroboam le dio al pueblo lo que parecía ser lo que Dios mandaba. Le dio por apariencia una religión parecida a la que Dios ha establecido, pero no es la verdadera. Y todo nace por un corazón que teme a los hombres y busca su propia gloria en lugar de temer a Dios y la fidelidad a Él. Y subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos, pero de nuevo mira, que él había construido. Versículo 31, hizo también casa en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam dice, una iglesia que necesita. Este pueblo que necesita, una religión parecida a la que Dios ha establecido, sacerdotes, pues sacerdotes le daré. Pero no eran sacerdotes conforme a la palabra de Dios, conforme a la familia que Dios había elegido.
Versículo 33, entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y aquí el énfasis es todo lo que Jeroboam hizo por sí mismo. El ministro de Cristo no debe ser como Jeroboam, que por salvar su cuello, su propia gloria, o querer buscar un interés pecaminoso, es capaz de simular una iglesia bíblica cuando en realidad no lo es. Así es Jeroboam, el ejemplo de alguien que descuidó ese ministerio. Quisiera ver otro. Segundo de Samuel, capítulo 14. Otra ilustración de alguien que descuida el ministerio y que pretende ser un ministro de Cristo que Dios no ha llamado. Jeroboam sí le dio ese liderazgo en las 10 tribus y Jeroboam lo hizo de una manera inapropiada. Pero encontramos a Absalón. ¿Recuerda a Absalón? Uno de los hijos de David. Dios no le dio el liderazgo. Absalón lo procuró, lo buscó. Y lo buscó de una manera como en muchas ocasiones personas buscan el liderazgo en la iglesia. Es más, iglesias reconocen el liderazgo de personas que Dios no ha llamado. ¿Y cómo lo hacen en ocasiones? Recordad que el hijo de David, por causa del pecado de David, que no disciplinó como debiera a su hijo por el pecado hacia Tamar, David descuidó su liderazgo adecuado y esto llevó a que Absalón guardara con arrogancia y con rencor y con soberbia contra su padre el deseo de sustituirle en el liderazgo. Él, Absalón, pensaba que él sería mejor rey que su padre. La estrategia de Absalón no fue recibir el liderazgo por medio de la palabra de Dios, confrontar a su padre con su pecado y esperar, si Dios quiere, que fuera así, sino que él quiso usurpar un lugar que no le correspondía, buscar un respaldo del pueblo, pero no por medio de la palabra de Dios vista en el testimonio de su vida. Buscó con astucia, con engaño, alcanzar una posesión de liderazgo, lo cual fue por medio de robar el corazón del pueblo. Segundo de Samuel, capítulo 14. Lee conmigo, versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo: oh rey, mi señor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Aquí se ve una transición, parece que hay una reconciliación de David con Absalón. Versículo 24, pero el rey dijo: que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. Y a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Era ella una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. ¿Qué hizo Absalón entonces? Versículo 30, dijo pues a su siervo: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada, id y prenderle fuego. Absalón se muestra que era un hombre que había cambiado, ¿no? ¿O era un hombre que continuaba con pecado en su corazón? Así que fueron y prendieron fuego al campo. Versículo 31, entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo:
¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí envié por ti diciendo, ven acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allí. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. ¿Esto qué significa? ¿Absalón qué estaba mostrando? Bueno, Absalón parecía que se había arrepentido, que aceptaba el juicio, la muerte, si hay iniquidad en él. ¿Sí? ¿Esto es cierto o no? ¿O era apariencia? Versículo 33. Cuando Joab vino al rey y se lo hizo saber, éste llamó a Absalón y éste vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Aquí se ve como el rey acepta el arrepentimiento de Absalón. Absalón ha mostrado que él está dispuesto a recibir el castigo por su pecado y el rey lo besa, se reconcilia con él. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de este hombre? Mira conmigo, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, ¿qué hacía Absalón? Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. ¿Esto es verdad? Esto es injuria, esto es engaño. Esto se muestra que hay malas intenciones verdaderamente en este hombre. Está hablando mal del rey. El rey no te va a hacer justicia. Versículo 4 decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Esto lo dejaba caer, ¿verdad? Lo decía así, ay, si Dios, ¿quién me reconociera como rey en esta tierra? En muchas ocasiones esto sucede en muchas iglesias, más de lo que debiera ocurrir. Personas que están buscando una posición de liderazgo como Absalón, no porque Dios les haya provisto y estén cuidando lo que Dios les ha provisto, sino porque están buscándolo pecaminosamente el corazón del pueblo. Dice el versículo 4, entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Esto es, algunos buscan un liderazgo dándole a la gente lo que la gente quiere. En lugar de temer a Dios y predicar la palabra como es, incluso llegando al punto de tener que exhortar con amor, pero tener que dar la exhortación necesaria, aquí Absalón quería tener el liderazgo dándole a la gente lo que la gente quiere. Versículo 5, y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y le decía, no, yo no soy el rey, ¿verdad? No. Lo levantaba y lo besaba. Le mostraba una actitud de gracia como un rey haría. Versículo 6, de esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Observa al final versículo 6. Así Absalón, ¿qué hizo? Robó el corazón de los hombres de Israel. El ministro de Cristo debe ser alguien que cuida el don que ha recibido por gracia. Y no debe aferrarse a un liderazgo que Dios no le ha provisto robando el corazón de un pueblo, de una iglesia. En primer lugar, ¿cómo debemos aplicar esto? Los ministros de Cristo debemos depender de la gracia de Dios. Recordad quiénes somos y que lo que tenemos lo hemos recibido por su gracia y que debemos temer a Dios antes que a los hombres y no debemos descuidar el poder de la palabra de Dios, predicada y aplicada en nuestra propia vida por medio de Cristo. Para los creyentes, una iglesia no debe respaldar a un ministro que descuida el don espiritual recibido o que es negligente con el ministerio recibido o que busca ser un líder en medio de nosotros sin que haya sido dado por Dios. No nos dejemos robar el corazón. No descuidemos nuestra dependencia del Espíritu Santo para ver las cosas como Dios las ve por medio de su palabra.
Y para ello no debemos descuidar nuestra relación con el Señor. Meditar en nuestro corazón, en la palabra de Dios. Probar nuestro corazón y no buscar nuestras comodidades, no buscar ser satisfechos en nuestros oídos, sino buscar que Cristo sea glorificado por medio de escuchar su palabra, someternos a su palabra, obedecer a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros y seguirás teniéndolo. Pero Señor, tú también nos adviertes que daremos cuenta delante de ti por aquello que hacemos, de lo que hemos recibido por gracia. Señor, no queremos ser una iglesia negligente, no queremos ser un ministro de Cristo negligente, ni respaldar a los que son negligentes. Señor, te pedimos que por tu misericordia tú nos lleves a confesar nuestro pecado delante de ti. Si de alguna manera yo como ministro de Cristo estoy descuidando el don, Señor, que tú me ayudes y que tú avives, Señor, el don en mi vida, en aquellos que tú has capacitado y que como iglesia busquemos glorificarte en todo, Señor, aún también reconociendo tu obra y respaldando a aquellos que están cuidando el don espiritual que tú has dado. Señor, cuida tu iglesia. Sabemos que eres tú quien la cuida. Señor, y te pedimos, Padre, que seamos columna y sostén de la verdad por medio de vidas transformadas a la imagen de Cristo. Despídenos con bien, Señor, y gracias por esta mañana de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.